Lo que encontramos debajo de la gran esfinge de Giza es realmente aterrador. Esta es la historia. Entre 1991 y 1993, el autor estadounidense John Anthony West y su equipo de arqueólogos realizaron una serie de estudios geológicos y sísmicos alrededor de la gran esfinge de Giza. Los sismógrafos resultantes indicaron la existencia de varios túneles y cavidades inexplorados en el lecho rocoso debajo del monumento, la más notable de las cuales era una cámara ubicada a una profundidad de aproximadamente 25 pies debajo de sus patas delanteras. Tras el notable descubrimiento, el equipo fue expulsado abruptamente y bastante sospechosamente del sitio por las autoridades egipcias, lo que inspiró una gran cantidad de teorías de conspiración cada vez más extravagantes, pues todos no querían que se acercaran a dicho monumento, no sin la supervisión del gobierno. Fue entonces cuando nosotros nos involucramos. Me abstendré de revelar nuestros nombres o quiénes somos exactamente. Piensa en nosotros como un grupo de contratistas independientes que se especializan en la adquisición, el estudio y la custodia de, bueno, llamémoslo parafernalia anómala, al tipo de curiosidades no convencionales que requieren un toque especial para manejar. Llegamos a Giza durante el verano de 1994. El gobierno local nos había encargado la excavación y el transporte de cualquier valor que estuviera debajo de la estatua de 73 metros de largo. Un trabajo bastante fácil en comparación con nuestros trabajos habituales. Los funcionarios con los que hablamos afirmaron ignorancia, haciendo hincapié en que en realidad no estaban seguros de si había algo allá abajo en primer lugar. Bueno, algo anómalo, quiero decir. Sin embargo, en la remota posibilidad de que hubiera reliquias de inmensa importancia cultural escondidas ahí, ellos no querían arriesgarse a que algún turista entrometido los desenterrara. Oye, no me gusta esto, señor. Estamos siendo enviados a ciegas, dijo mi asistente, a quien he cambiado el nombre de Brian para los propósitos de esta historia. Él murmuró en voz baja mientras ambos estábamos sobre el monolito. A lo lejos estaba parcialmente oscurecido por una niebla de polvo cambiante y estaba el icono trío de pirámides. Sus picos perfectamente simétricos se acercaban hacia el cielo de color naranja por encima. Brian se volvió hacia mí con el resplandor del sol descendente que se reflejaba en sus gafas circulares. Con su cara infantil y sus ojos azules curiosos, me recordó más a un estudiante de primer año universitario que a un profesional que tenía casi una década de experiencia. Yo le mostré una sonrisa desdeñosa y saqué otro cigarrillo del bolsillo de mi pecho. Oye, ¿ya vas a orinarte en los pantalones o qué vas a hacer, eh? Yo me burlé con el incesante zumbido del taladro de excavación. Es solo que tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Si el trabajo es tan sencillo como todos dicen, ¿por qué contratarnos? Está claro que estamos siendo sobrecalificados para esto. Ellos saben que hay algo muy pero muy malo aquí abajo. Yo me encogí de hombros mientras escuchaba sus sermones. Brian registró la pista y comenzó a hurgar en sus propios bolsillos, finalmente pescando un encendedor y entregándolo. ¡Ya hemos terminado!, exclamó una voz en el fondo. Nos conocimos con la vista de nuestro sismólogo señor que se dirigía a nosotros. Su cara estaba roja y brillaba de sudoración, pero había una sonrisa orgullosa oculta debajo de su bigote descuidado. ¡Ya hemos terminado!, repitió sin aliento una vez que estuvo más cerca de nosotros. ¡Ya está listo para ser explorado! ¿Está listo, señor? ¿Acaso ya le han echado un vistazo a lo que hay allá abajo?, Brian preguntó. Había una mezcla de impaciencia y malestar claramente audible en su tono. Nuestro colega sismólogo se limpió la frente con su manga. Miró por encima del hombro el coloso de piedra caliza a cuya sombra estaba de pie.
Los ojos inanimados de la estatua miraron hacia atrás a su vez con una expresión parcialmente erosionada, siempre estoica e inquebrantable. Sí, yo me las arreglé para echarle un vistazo. La cámara me parece vacía, está un poco anticlimático si soy honesto. Espera, ¿qué? ¿Qué quieres decir con vacío? Precisamente lo que acabo de decir, señor. No hay nada allá abajo por lo que puedo decir. No hay urnas, ni pergaminos, ni tampoco oro. Solo un techo y 4 paredes con nada más que polvo entre ellas. ¿Y crees que alguien ya se nos haya adelantado y sacado todo? Volví a encender otro cigarrillo expulsando un chorro de humo a través de mis fosas nasales. Eso es improbable, pero no imposible, supongo. Tendrían que verlo ustedes dos para que lo confirmen. Yo asentí con la cabeza y saqué un último respiro de mi cigarrillo y luego lo pisé contra la arena abrasadora con el talón. Muy bien, hagamos esto, señores. Debemos averiguar qué malditos bastardos ya se nos han adelantado. Momentos después, Brian y yo estábamos merodeando hacia la base de la Esfinge con trajes de materiales peligrosos y armados con un par de linternas industriales. Te sorprendería la frecuencia con la que los artículos supuestamente inofensivos que nos enviaron a recuperar eran solo radiactivos o estaban compuestos de materiales peligrosos. De hecho, sí lo hacían con bastante frecuencia, por eso teníamos estas medidas de seguridad. Me acerqué al taladro cerca de la pata derecha de la estatua y bajé a una posición sentada y comencé a bajar a través de una escalera de cuerda, seguido de cerca por mi incrédulo compañero protegido Brian. La oscuridad nos inundó a los dos. Tan pronto como mis pies golpearon lo que parecía un suelo sólido, me retiré unos pasos y golpeé mi antorcha para encenderla. Vaya, parece que tenía razón, comenté con la voz amplificada por el transmisor fijado a mi respirador. Estaba de pie en medio de un espacio cavernoso y subterráneo que de hecho no tenía nada a primera vista, ya sea tanto de valor como en general. Las partículas flotaban más allá de los haces de luz artificial que empuñamos y pateamos por nuestros movimientos a lo largo de la cámara hueca. La arena goteó de las grietas en el techo, con su integridad sin duda comprometida por el enorme pozo del que habíamos descendido. Aunque este lugar no se parecía a ninguna tumba, podría haber sido la nuestra si hubiéramos decidido persistir demasiado tiempo allá abajo. La iconografía desgastada del tiempo decoraba las paredes con su elenco habitual de deidades. Había la forma de carnero de Ra de pie en lo alto de su barco solar, flanqueado por Sia y Eka mientras navegaban por el inframundo. Cerca había una representación de Osiris sentada en su trono, su esposa Isis obedientemente a su lado y al sabio Tot, actuando como su escriba. Por supuesto, estaba el enigmático Anubis representado atendiendo al difunto o juzgando sobre ellos. Y luego había otra figura que no pude reconocer del todo y que sin embargo se presentó de manera bastante prominente. La deidad era casi idéntica a su contraparte con cabeza de chacal que se distinguía únicamente por sus atuendos más militantes. Además de las armas que tenía, generalmente un arco o una hoja curva. Otras imágenes representaban constantemente al cinocefalio luchando contra algún tipo de bestia, como si estuviera involucrado en una eterna rivalidad con dicha criatura. Algunos murales ilustraban al monstruo de 4 patas consumiendo a su adversario y marcando el comienzo de una era de lucha. Otras imágenes retrataban al dios guerrero como el vencedor de pie sobre su enemigo eliminado, mientras soldados, sacerdotes y campesinos se regocijaban por igual ante él. «Oh, señor», dijo Brian,
Miré hacia atrás a mi compañero, quien a su vez levantó su linterna hacia la pared más lejana de la cámara. Estaba iluminándolo. Debajo de un grabado dorado del dios anónimo con su kopech levantado sobre su cabeza canina estaba la tapa de un sarcófago. De pie erguido y parcialmente incrustado dentro de la arsénica en sí, su semejanza pintada nos observaba desde el otro lado de la habitación. Supongo que el lugar era una tumba después de todo, aunque inusualmente espaciosa y completamente vacía. La arena crujía debajo de nuestras botas a medida que avanzábamos hacia nuestro hallazgo. Yo era el que lideraba la carga, por supuesto con Brian a cuestas. A medida que me acercaba, comencé a notar más detalles sobre el ataúd. El contraste entre su cara era claramente humana y las patas en forma de gato, dobladas a su cuerpo, eran de animal. Las ataúdes egipcias rara vez hacían para representar cómo era realmente su ocupante, por lo que la libertad creativa ocasional no era algo fuera de lo común. Y sin embargo, no pude evitar trazar paralelismos entre su diseño y el monumento medio humano y medio animal debajo del cual se encontraba. Era una coincidencia poco probable, pero debíamos estar seguros. Puse mi mano enguantada sobre la tapa vertical y me incliné más. No había huecos de los que hablar. Era como si la pared hubiera sido moldeada alrededor del sarcófago, encajando como un yeso. Sí, esto fue un obstáculo ciertamente molesto, pero difícilmente insuperable, dado todo el equipo pesado que teníamos allá arriba. «Señor, ¿pero qué está haciendo?», dijo Brian. «¿Pero qué parece que estoy haciendo, eh?», murmullé de nuevo. «¿No está siendo un poco demasiado práctico? No sabemos lo que hay allá adentro. Podría albergar algo escalofriante». «Ah, ¿algún tipo de fallecido? Mira, amigo, si estás tan preocupado, ¿por qué no regresas allá arriba?». Casi me mordí la lengua cuando una repentina oleada de dolor me asaltó la cabeza. Se sentía como si alguien me hubiera apuñalado el cerebro con una daga sangrienta, retorciéndose e impulsando lo más profundo mientras el dolor seguía ampliándose. Fue horrible. Fue enloquecedor. Me tropecé hacia atrás arañando inútilmente mi visera. Con mucho gusto habría aceptado la muerte si hubiera significado un respiro de este infierno. Mi equilibrio se tambaleó rápidamente. Me reducí a retorcerme en el suelo como un caracol rociado de sal desesperado por algún tipo de alivio. Lo último que vi fue el contorno de mi asistente que se cierne sobre mí y tendiendo su radio de mano en un ataque de pánico antes de que todo se volviera completamente oscuro. No estoy seguro de cuánto tiempo me quedé en este lugar. ¿Fueron días? ¿Años? Quizás fueron siglos. El concepto de tiempo lineal había perdido todo su significado. Todo lo que había era el vacío infinito. Era un lugar estéril, oscuro y tranquilo donde la ausencia reinaba suprema. Al principio temía el vacío, dejándome llevar al borde de la locura, pero finalmente me convertí en parte de él. A medida que te desplazas por el abismo sin dirección, sin propósito, todo lo que sientes es apatía. No estás contento o conforme de estar ahí. Pero salir parece tan imposible que ni siquiera vale la pena considerarlo. No eres nadie en un universo de nada. Ni siquiera existes. No eres nada. Y el único propósito de nada es no hacer nada hasta que te conviertas en algo. Y luego, finalmente, hubo una luz múltiple, para ser preciso. Yo las compararía con las estrellas del cielo nocturno si no parecieran tan cercanas. Eran más como una constelación de lunas, con su brillo plateado brillando contra la extensión de agua hasta las rodillas en lo que aparentemente estaba parado ahora. Miré hacia abajo por primera vez en lo que parecían milenios, confirmando que de hecho estaba completamente sin ropa.
Podía sentir ondas cálidas de origen desconocido salpicando a mis muslos y acariciando las puntas de mis dedos. Fue bastante calmante, como un ungüento para la herida inflamada que fue mi psique abusada. Desafortunadamente, mi momento de tranquilidad estaba destinado a ser precisamente eso, un momento fugaz. Parece que con la edad no siempre viene la sabiduría, ¿verdad? La voz desencarnada trajo consigo ecos de ese dolor infernal. Yo cerré un ojo y agarré ambos lados de mi cabeza palpitante, tratando de evitar que mi cráneo se separara. Afortunadamente disminuyó bastante rápido en comparación con la última vez. La próxima vez que abrí los ojos, vi que había un anciano de pie frente a mí misterioso y mirando hacia atrás. «Créeme, yo lo sé», añadió con una sonrisa sin dientes. Aunque la cara del extraño era un cruce de arrugas y cicatrices descoloridas, la edad ciertamente había ahorrado su postura. Se había mantenido fuerte. Era más o menos tan alto como yo, tal vez incluso más alto, y tenía el cuerpo de un atleta que no estaba lejos de su mejor momento. El amplio físico del hombre estaba envuelto en una simple túnica de seda que se convirtió en un kilt que rozaba la superficie del mar poco profundo. El otro elemento más peculiar de su conjunto, sin embargo, fue sin duda la piel del lobo que llevaba como bufanda. Llevaba incluso el cráneo del animal muerto montado en uno de sus hombros como una especie de adorno morboso. ¿Quién diablos eres tú?», finalmente me atreví a preguntar. Cada palabra hablada tomó su propia vida, reverberando por todo el éter. El anciano metió una hebra de pelo pálido detrás de su oreja y luego suspiró decepcionado. «¿Acaso invades mi templo e intentas saquearlo y sin embargo ni siquiera sabes quién carajo soy?», dijo la voz como si tuviera más de 1 milenio de edad. Su tono me hizo sentir como un niño pequeño siendo regañado por sus padres. Tuve la necesidad de disculparme por mi ignorancia, pero él nunca me dio la oportunidad. «Supongo que no se puede evitar. Mi hermano siempre fue el favorito de todos. Me conocen como Webwaget. Ahora puedes reclamarme si quieres». Podría haber jurado que vi algo parpadear detrás de los ojos perdidos de la cabeza del lobo en el momento exacto en que pronunció su nombre. Si su entonación no hubiera sido tan descaradamente sarcástica, me habría puesto de rodillas y suplicado por mi alma sin un indicio de dignidad. En su lugar, solo miré hacia atrás a los orbes brillantes fijados contra el lienzo negro sobre nosotros. ¿Dónde estoy?», fue la siguiente pregunta obvia que él respondió con una pregunta propia. «¿Dónde carajos crees que estás, ¿Estoy acaso sin vida?». «Oh, no, querido. El descanso eterno está reservado para los merecedores. Tú, amigo, has puesto en marcha algo que ahora debes corregir. No eres digno». Él desató las manos detrás de su espalda e hizo un movimiento de remolino con su dedo. No estoy seguro de si me di la vuelta por mi propia voluntad o si me vi obligado a hacerlo, pero de todos modos, ojalá no lo hubiera hecho. Ahí, imponente en la distancia, había algo verdaderamente titánico. Su existencia era imposible, una criatura del tamaño de una ciudad, tal vez incluso un país pequeño. Cuanto más intentaba envolver mi mente alrededor de él, más grande parecía. Negándome a renunciar al impacto de su pura magnitud, no estaba contento con simplemente ocupar mi campo de visión. No, trató de asegurarse de que mi débil mente nunca pudiera comprender completamente esto. Habían cadenas de bronce cortando la piel del gigante y varillas de metal, cada una de las cuales daba la estructura más alta jamás construida por el hombre. Ataban sus patas a la plataforma en la parte superior de la que se levantaba.
Los bosques de piel cubrían su enorme masa como las laderas de una montaña, pero fue la cabeza en el pináculo de su cuerpo bestial lo que me petrificó, lo que me heló la sangre. No me atrevo a describirlo. Lo he intentado, créeme, pero cada vez que me detengo en ese rostro maldito durante demasiado tiempo, mi mente comienza a confundirse. Supongo que es algo que el ojo humano nunca debió haber visto. Era como un agujero negro deformado y consumía cualquier pensamiento independiente que se atreva a existir junto a él. Si ser humano es ser el centro de su propio universo, esa cosa era más humana de lo que cualquiera de nosotros será o sería. Es hermoso, ¿no es así? Es enorme y sin embargo se ha mantenido sin cambios desde nuestra primera batalla. Yo bajé los ojos a mis manos temblorosas que noté que goteaban de líquido turbio y sanguíneo. El agua que pisábamos no era agua en absoluto. Era algo peor. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo puede algo sangrar tanto y nunca fallecer? Haces muchas preguntas, amigo. El ser que se presentaba como un anciano ahora se balanceaba a mi lado tranquilo como una brisa matutina a pesar de estar en un océano literal de sangre. Siempre he odiado eso de los humanos. Tantas preguntas y nada que ofrecer a cambio. Tu mente es tan pequeña, humano. Me pinché los labios, pero antes de poder pronunciar la primera sílaba de lo que probablemente habría sido otra investigación sin ingenio, una de las cadenas masivas que estaba reteniendo a la bestia igualmente masiva se rompió de repente. Ambos trozos cayeron al suelo con un estruendo distante, seguido de un temblor que casi me derriba de los pies. Luego soltó otro grillete, y luego otro, y luego otro. Mientras veía a esa criatura imposible, con la cara de un dios irritado, comenzando a levantarse de su podio, eclipsando las luces que llenaban el cielo con su propio resplandor cruel, solo quedaba una verdad por declarar. ¡Esta cosa nos va a devorar a todos! Sí, eso es verdad, por fin tienes algo de razón, confirmó mientras me rodeaba tranquilamente. Y tú, querido, tienes que matar a esa cosa antes de que sea demasiado tarde. Yo lo he hecho más veces de las que tú puedas contar. Sin embargo, ella siempre vuelve más fuerte y más hambrienta que nunca. Mientras que yo me debilito con cada ciclo que pasa. Mis seguidores lo sabían, así que convirtieron mi templo en una tumba y atraparon su esencia dentro de él. Es decir, hasta que tú y tu gente tonta vinieron y arreglaron esto para que todo resultara en un maldito caos. Las imágenes del sarcófago ornamentado que Brian y yo encontramos brillaron ante mis ojos. Se estaba cargando en uno de nuestros camiones. Tal vez todavía había esperanza ya que aún no se había abierto. Solo respiré hondo. Inhalé el hedor de cobre que contaminaba el aire estancado y me armé el coraje de enfrentar la verdadera forma del extraño por primera vez. Los ojos ardientes del dios lobo perforaron mi miserable alma con llamas de iluminación. Por favor, tú dime lo que debo de hacer. Lo siguiente que supe fue que estaba acostado en mi tienda de campaña, extendiéndome a través de un saco de dormir. Brian estaba caminando nerviosamente cerca. Estaba abrumado por el alivio al verme consciente de nuevo. Un lado de su personalidad prudente que rara vez estaba al tanto de mí. Había traído al pobre chico a un abrazo sincero cuando conduje la hoja de mi maestro entre sus costillas. El cuchillo de bendición se deslizó fácilmente más allá de su traje protector que aún no se había quitado, como si no fuera un obstáculo en absoluto. Shh, no pasa nada, te tengo. Esto se terminará muy pronto. Susurré al oído a la persona más cercana a un hijo que he tenido. Su expresión todavía persigue mis pesadillas.
Puedo ver el miedo y la traición en sus ojos azules. Fue lo peor que había experimentado hasta ahora. Contuve las lágrimas mientras agarraba un puñado de su pelo y le levantaba la cabeza hacia atrás. Luego terminé con sus luchas, con una posterior hendidura en la garganta, permitiendo que su caparazón sin vida se desplomara en mi regazo. Después de haber tomado mi primera vida, el resto llegó casi de forma natural. El amanecer forró el horizonte de los postres con tenues rojos y amarillos. No pude evitar maravillarme un poco antes de volver a arrastrar el cuerpo de mi último colega hacia ese sangriento agujero. Lo siento tanto, amigos. Fue todo lo que podía decir, ya que tomé las llaves del camión de su bolsillo y lo empujé hacia la cámara con el resto. Ellos aterrizaron en la pila con un golpe apagado. Dadas las circunstancias, era lo más parecido a un entierro que podía ofrecerles antes de que las autoridades locales vinieran a investigar. No estoy seguro de si todavía están allá abajo o si el gobierno los hizo sacar antes de llenar la fosa. Me limpié una gota de sudor de la frente y miré el rostro de la esfinge por última vez. Yo, por supuesto, sabía que lo que estaba haciendo era en última instancia inútil. Tarde o temprano esta cosa va a romper las cadenas que la atan y hará una venganza en toda la existencia humana. No habrá más dioses que la detengan. No habrá tumba o ataúd lo suficientemente grande como para contenerla. Pero de nuevo, ¿no es tan dolorosamente humano tratar de retrasar lo inevitable? Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.